de competencia que determinan en definitiva las facultades que tiene el tribunal para resolver el recurso de apelación. En el primer grado de competencia que aplica respecto del procedimiento ordinario de mayor cuantía y de todos aquellos procedimientos que no tengan en definitiva resuelto en forma particular cuáles son las facultades que tiene el tribunal en la segunda instancia para resolver el recurso de apelación, tenemos que tener presente entonces que el tribunal de segunda instancia tiene facultad para resolver todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, de la misma manera que en definitiva las tuvo el tribunal de primera instancia. De manera que, mirado desde este punto de vista, conforme a las facultades que tiene el tribunal, de acuerdo a la competencia en cuanto al primer grado de competencia, que aplica plenamente en el procedimiento ordinario declarativo de mayor cuantía, nosotros vamos a decir que el tribunal, como facultad, cuando en definitiva se interpone un recurso de apelación, debiera conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho que han sido sometidas al conocimiento del tribunal de primera instancia. En otras palabras, si ustedes quieren ponerlo de una manera relativamente simple, el tribunal de segunda instancia tiene las mismas facultades para resolver que las tenía el tribunal de primera instancia en principio. Y la segunda cuestión que hay que tener presente en esta materia es que el tribunal de segunda instancia debe resolver conforme al mérito del proceso. Y normalmente nosotros ya sabemos que la mayor parte de la prueba en términos generales se ha rendido durante la primera instancia. No es que no podamos rendir alguna prueba en segunda instancia, pero la mayor parte de la prueba ha sido rendida en primera instancia. Por lo tanto, queda claro de que este tribunal en la apreciación de los hechos tiene prácticamente, cuando hablamos de la segunda instancia, los mismos antecedentes que ha tenido el tribunal de primera instancia para resolver. Eventualmente podría tener una prueba aportada, particularmente en la segunda instancia, en aquellos casos excepcionales en que se permite rendir alguna prueba en segunda instancia. Y esto es relevante, les decía, porque debemos tener en consideración que en materia civil el tribunal siempre va a tener que dictar la sentencia conforme al mérito del proceso, es decir, a aquellos antecedentes que constan en la causa. El conocimiento particular que el juez puede tener de los hechos no le permite en definitiva considerarlo para los efectos de pronunciarse, ya sea acogiendo o rechazando las acciones y excepciones que se han hecho valer en el juicio por las partes. De manera que entonces el tribunal debe resolver el conflicto jurídico conforme al mérito del proceso. Pero por otro lado, también tenemos claro que el tribunal no puede resolver más allá de lo que las partes han puesto en conocimiento de ese tribunal, porque si el tribunal excediera lo que las partes han planteado, la sentencia se dictaría ultra petita, adolecería de un vicio que amerita la interposición de un recurso de casación en la forma por haber excedido el juez las facultades de resolver el conflicto jurídico, decidiendo más allá de lo que las partes en definitiva le han pedido. De manera que hay que tenerlo claro de que el juez se encuentra siempre limitado por lo que son las pretensiones hechas valer por el demandante y las excepciones formuladas por el demandado en su oportunidad, sin perjuicio de que pudiera haber también una demanda eventualmente de carácter reconvencional que pudiera ampliar en definitiva la materia de discusión sometida al conocimiento del tribunal. Esta es la regla general. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos que tener presente que hay algunas excepciones que habilitan al tribunal de segunda instancia para pronunciarse sobre cuestiones distintas a las discutidas o resueltas por el fallo de primera instancia. Nosotros ya sabemos que hay algunas excepciones de carácter anómalo, por ejemplo, que el demandado podría hacer valer y que eventualmente no se discuten en primera instancia, se plantean en la segunda, y por lo tanto este tribunal se va a tener que pronunciar sobre estas excepciones anómalas hechas valer en la segunda instancia, que nunca estuvieron, en definitiva, hechas valer durante la discusión en la primera instancia. Y por lo tanto, entonces, esta constituye una excepción. Es decir, el tribunal podrá fallar aquellas cuestiones que fueron ventiladas también en primera instancia, pero además
aquellas cuestiones que conforme a la ley puedan hacerse valer directamente en la segunda instancia. Por lo tanto, lo que nosotros decíamos respecto a aquellas excepciones que pudieran haber sido promovidas directamente ante el tribunal de segunda instancia, no hechas valer previamente en primera, es posible que este tribunal se pronuncie respecto de ella en única instancia. Por otra parte, es posible también que el tribunal de segunda instancia se pronuncie respecto de aquellas cuestiones discutidas en la primera instancia, pero que el tribunal de primera instancia no haya emitido pronunciamiento, había consideración de que estimó que estas cuestiones, en definitiva, eran incompatibles con la teoría que había acogido en la sentencia que ha sido impugnada. En este caso, claro, no ha habido pronunciamiento por estimar que eventualmente lo resuelto por el tribunal es incompatible con estas otras y entonces el tribunal no se hace cargo de ello. Como no se hace cargo, efectivamente podríamos discutir en un momento determinado si están puestas o no en conocimiento del tribunal de segunda instancia. Hay que entender que sí, que están puestas, que el tribunal de segunda instancia eventualmente podría resolverla, considerando, o primero, que no son incompatibles, o bien revocando la decisión del tribunal de primera instancia que permitía sostener que estas excepciones eran incompatibles eventualmente con las promovidas, en definitiva, por las partes, razón por la cual no emitía pronunciamiento. Hay que recordar que es una facultad del tribunal de primera instancia no pronunciarse respecto de aquellas materias que, si bien están discutidas durante la primera instancia, pero que en realidad son incompatibles con aquellas que hubiese acogido el tribunal. Y como son incompatibles, el tribunal de primera instancia puede excusarse sin pronunciarse sobre ellas y por lo tanto no emitir juicio respecto de estas materias. Aquí ya tenemos en definitiva dos aspectos que tenemos que revisar porque son situaciones excepcionales que eventualmente podrían hacer que la competencia del Tribunal de Alzada excediera incluso, en cierto modo, la competencia que tenía el Tribunal de Primera Instancia. Bien, vamos a revisar dos disposiciones legales a este respecto, el artículo 208 y el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil. Don Gabriel, ¿usted tiene su Código de Procedimiento Civil para que podamos ver el artículo 208 primero? Sí. ¿Podría leernos el artículo 208? Artículo 208. Podrá el Tribunal de Alzada fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto en ella, sin que se requiera nuevo pronunciamiento del Tribunal Inferior. Bien, como ustedes pueden ver en este caso, claro, en la medida en que el tribunal resuelve de una determinada manera, que entiende que las demás acciones y excepciones que eventualmente han sido planteadas son incompatibles con esto que ha resuelto, no necesita pronunciarse respecto de ella. Pero indudablemente que si el recurso de apelación pone en conocimiento del tribunal de alzada la decisión y además impugna la resolución respectiva, nos encontramos frente a una situación que eventualmente le faculta al tribunal de segunda instancia para pronunciarse respecto a ella, sobre todo en el entendido de que eventualmente va a acoger el recurso de apelación, va a revocar la sentencia y va a dejar en definitiva aquella tesis que fue acogida por el tribunal de primera instancia sin efecto. Y por lo tanto está dentro de la competencia del tribunal de alzada, aun cuando no hubo pronunciamiento por parte del tribunal de primera instancia. Con respecto a la segunda cuestión que hemos planteado, es que el tribunal también se encuentra en definitiva facultado para hacer declaraciones que por la ley son obligatorias. Por ejemplo, la nulidad que consta de los antecedentes, en definitiva, hechos valer, podrían ser una materia que eventualmente obliga al tribunal a emitir pronunciamiento de oficio, sin necesidad de que las partes, lo hagan valer. Veamos el artículo 209. Don Cristian, ¿usted tiene su Código de Procedimiento Civil a mano? Sí, profesor. Artículo 209. Del mismo modo, podrá el Tribunal de Segunda Instancia, previa audiencia del fiscal judicial, hacer de oficio en su sentencia las declaraciones que por la ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga.
Si en virtud de estas declaraciones se establece la incompetencia del tribunal para entender en la cuestión sometida a su conocimiento, podrá apelarse de la resolución para ante el tribunal superior que corresponda, salvo que la declaración sea hecha por la Corte Suprema. Bien. En principio, claro, si hay una declaración de incompetencia por parte del Tribunal de Segunda Instancia, es posible recurrir de apelación, y este es uno de los casos excepcionalísimos en que es posible apelar de una sentencia interlocutoria dictada en segunda instancia. Nosotros hemos dicho que las sentencias interlocutorias que son apelables son las sentencias interlocutorias dictadas en primera instancia, y la única excepción a esta regla es que hay una sentencia interlocutoria que es la que se pronuncia por la Corte de Apelaciones por la incompetencia del tribunal, la que sí puede ser apelada ante la Corte Suprema, pero es la única resolución que está contemplada en el artículo 209 que permite en definitiva recurrir ante el Tribunal Superior, que en este caso va a ser la Corte Suprema y no la Corte de Apelaciones, que ha declarado la incompetencia respectiva. Esto porque estamos hablando indudablemente de la incompetencia absoluta, que es la que podría ser declarada eventualmente de oficio, porque la competencia relativa, en realidad deberíamos entender que se ha prorrogado en el caso del demandante por la circunstancia de concurrir ante el tribunal relativamente incompetente, y respecto del demandado por no haber hecho las alegaciones oportunamente respecto a la incompetencia del tribunal. Por lo tanto, tenemos que tener presente que la incompetencia que habilita la posibilidad de que el tribunal de segunda instancia la declare de oficio es la incompetencia absoluta. Y otra situación que les decía yo es la nulidad absoluta, que eventualmente aparece de manifiesto en el acto o contrato, porque respecto de ella efectivamente el tribunal tiene la facultad de oficio para pronunciarse al respecto. Bien, veamos como tercera cuestión que además debe entenderse que también amplía las facultades que tiene el Tribunal de Segunda Instancia. El Tribunal de Segunda Instancia, y aun cuando no se debata o se discuta al respecto, tiene una facultad para casar en definitiva de oficio. Y esto porque en la medida que constate en la dictación de la sentencia vicios que anulan en definitiva la sentencia respectiva, es posible que el Tribunal de Segunda Instancia, conociendo del recurso de apelación, pueda invitar en definitiva a los apoderados de las partes a alegar sobre un eventual vicio de casación que ellos no han planteado. Si es que en definitiva estima en este caso que efectivamente puede existir ese vicio y que es posible eventualmente que tengan que alegar a este respecto. Es importante tener en consideración que para que el tribunal haga uso de esta facultad, tiene que invitar a alegar a los abogados que han comparecido a la vista de la causa. No es obligatorio para los abogados efectuar alegato a este respecto, porque es posible que ellos efectivamente no hayan visualizado el vicio que motiva que el tribunal, en este caso, invite a los abogados a alegar, y por lo tanto no están obligados a hacerlo. Hay que tener cuidado para que no los sorprendan al respecto, pero ustedes, si eventualmente no han preparado el eventual vicio, ustedes no lo han visto o lo han desechado porque han estimado que eventualmente no iba a prosperar un alegato en este sentido, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de atenerse al alegato que han preparado y no tratar de improvisar un alegato respecto a un vicio que ustedes han estimado o que no concurre, o que eventualmente concurriendo es un tema discutible y ustedes no han querido alegarlo. Y en ese caso dejarán que sea el tribunal. Van a declinar la invitación a alegar sobre la materia, señalando que dejan en definitiva el ejercicio de la facultad oficiosa al tribunal por cuanto ustedes no han interpuesto recurso de casación en la forma a este respecto. Veamos el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil a este respecto. Vianney, ¿usted tiene su Código de Procedimiento Civil a mano? Sí, profesor. ¿Podría leer el artículo 775 en su inciso primero? Artículo 775. No obstante lo dispuesto en los artículos 769 y 774,
¿Pueden los tribunales con asiento por vía de apelación, consulta o casación en alguna incidencia invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma? Debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán alegar. Bien, es importante que tengan presente que la norma legal le señala a los jueces que tienen la obligación de indicarle el vicio sobre el cual lo están invitando a alegar a los abogados. Sin embargo, los jueces a veces no hacen indicación de cuál es el eventual, sino que lo plantean en términos genéricos y le dicen, se invita a los señores abogados a alegar sobre un eventual vicio de casación de forma en que podría haberse incurrido en la dictación de la sentencia de primera instancia por parte del tribunal acuo. Y ocurre que no le señalan cuál es el vicio que eventualmente la Corte de Apelaciones está mirando, que podría concurrir y que hace que eventualmente sean invitados a emitir juicio sobre esta materia. Y eso crea indudablemente una confusión respecto a los abogados que van a alegar, por cuanto ellos no tienen claro cuál es el vicio sobre el cual se les invita a alegar. Y por eso es que les advierto, es una invitación, no es una obligación, no nos perjudica no alegar sobre ese eventual vicio y limitarse a alegar respecto del alegato preparado por ustedes en la causa respectiva. Es importante que esto lo tengan presente porque no es inusual que efectivamente la Corte de Apelaciones los invite a alegar sobre un eventual vicio. Y ustedes tienen que estar preparados para poder, en definitiva, asumir la posición que quieran asumir sobre esta materia. Y por lo tanto, la sugerencia es que si no se sienten preparados para alegar sobre un eventual vicio, es preferible que declinen y hagan su alegato como lo tenían efectivamente preparado, y no refiriéndose a esta invitación sobre la materia. Bien, veamos un poco ahora respecto de esta competencia que tiene el Tribunal de Alzada cuando se trata de la apelación en materia penal. En materia penal, la facultad o la competencia del Tribunal de Segunda Instancia es que está un poco más limitada que en materia civil, ya que el Tribunal de Alzada en materia penal solo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, no pudiendo ellos extender su resolución a aquellos aspectos o decisiones que no han sido planteadas por los recurrentes y eventualmente en la discusión posterior por quienes participen en la audiencia respectiva. Hay dos excepciones en materia penal, sí. La primera excepción dice relación con la posibilidad que tiene el Tribunal de Alzada, que conoce un recurso de apelación, de extender la decisión favorable de la sentencia a quienes no hayan recurrido mediante la declaración expresa que hace el Tribunal de Segunda Instancia en este sentido. El tribunal tiene facultad, por lo tanto, entonces, para que incluso no habiendo apelado a alguno de los intervinientes, a quienes también le era adversa la sentencia y habiendo apelado otros respecto de lo mismo, hacer extensiva esta decisión que beneficia a los que recurrieron, a los que no han recurrido. Eso es posible hacerlo en la medida que la decisión indudablemente también los beneficia. Esto por el principio pro imputado, pro condenado o pro reo, como antiguamente se le denominaba, el tribunal va a estar facultado entonces para extender en lo favorable la decisión de la sentencia respectiva de segunda instancia a aquellos que, pudiendo haber recurrido, no lo hicieron. Y la segunda cuestión es que en materia penal, y esto por tratarse fundamentalmente de materia penal y por aplicación del principio pro condenado, pro imputado o pro reo o pro acusado, como ustedes quieran denominarlo para el caso concreto. La segunda cuestión es que, habiéndose apelado a la resolución, esta puede anularse de oficio por el tribunal siempre que concurran alguna de las causales del artículo 374
del Código Procesal Penal que contempla los motivos absolutos de nulidad y en que el juicio y la sentencia siempre deben ser anulados. Entonces, cuando existe esta constatación a raíz de la interposición de un recurso de apelación y en el conocimiento de los mismos constata que efectivamente estamos frente a uno de los motivos absolutos de nulidad, es que en este caso es posible que el tribunal efectivamente anule de oficio el fallo, aun cuando lo que se le haya pedido no hubiese sido la nulidad de este. De manera que en eso tiene en definitiva diferencia la competencia que tienen los tribunales penales a este respecto. Como primera cuestión, la regla es que los tribunales penales solo pueden pronunciarse respecto de lo que se les ha planteado en el recurso de apelación. No están facultados para ir más allá de lo que se le ha expuesto y de lo que se le ha pedido en la interposición del recurso de apelación. Por eso es importantísimo tener presente que las peticiones concretas que se le formulan al tribunal deben estar muy claramente expresadas, porque eso va a delimitar la competencia del tribunal de alzada en materia penal, salvo los casos que hemos visto de excepción en que eventualmente sea posible extender lo favorable del fallo a aquellos que no han apelado, y en segundo lugar la posibilidad que tiene el tribunal de constatar la existencia de motivos absolutos de nulidad, de anular en definitiva la sentencia y anular también el juicio y ordenar que el mismo se repita por haber constatado que existían motivos absolutos de nulidad que no le es posible obviarlo al tribunal de alzada, aun cuando está conociendo de un recurso de apelación y no de un recurso de nulidad propiamente tal. Bien, el segundo grado de competencia ahora dice relación con el juicio sumario o con el procedimiento sumario, si ustedes quieren plantearlo de una manera más amplia, contemplado en el artículo 692 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 692 nos dice que el tribunal de alzada, a petición de parte, podrá pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera instancia para ser falladas en definitiva, aun cuando no hubiesen sido resueltas en el fallo apelado. No es necesario, en definitiva, cuando constate que no han sido resueltas todas las peticiones formuladas por las partes, y no son, por supuesto, de las que ya hemos mencionado, que no fueron pronunciadas por el tribunal de primera instancia porque se estimó que eran incompatibles con las que se habían acogido, sino que estamos hablando de que no hay pronunciamiento de alguna de las cuestiones debatidas y que debían haber sido falladas, en definitiva, en la sentencia de primera instancia. Pues bien, en este caso, el tribunal de alzada tiene competencia para pronunciarse en el juicio sumario sobre todas las cuestiones debatidas en primera instancia, sea que el tribunal se haya pronunciado respecto de ella o no se haya pronunciado respecto de ella, y sea de aquellas que en definitiva son por incompatibilidad que no se ha pronunciado el tribunal, o sea en definitiva por un olvido, una omisión, y en este caso no es necesario que el tribunal de primera instancia devuelva los antecedentes al tribunal de primera para los efectos de que primeramente se pronuncie respecto de ellas, como ocurre frecuentemente cuando notan en definitiva los tribunales de alzada de que efectivamente hay materia que habiendo sido debatida y respecto a las cuales el tribunal de alzada debió emitir, perdón, el tribunal de origen debió haber emitido pronunciamiento, no lo hizo oportunamente. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Lo habitual en esos casos es que el tribunal de alzada le ordene al tribunal de primera instancia que complete su sentencia, el tribunal de primera instancia dicta una sentencia complementaria y posteriormente releva los antecedentes a la Corte. En este caso, en el caso del juicio sumario, ello no es necesario, porque la norma en forma expresa le permite, en definitiva, a la Corte de Apelaciones resolver estas materias dictando fallos, aun cuando ellas no hayan sido resueltas, en definitiva, por el tribunal de primera instancia, y no necesita devolverle los antecedentes para que se haga cargo de esa omisión. Veamos el artículo 692, don Aníbal. ¿Usted podría leer el artículo 692? Sí, profesor. Artículo 692.
En segunda instancia, podrá el Tribunal de Alzada, a solicitud de parte, pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado. Bien. Vamos con el tercer grado de competencia. Este tercer grado de competencia es la facultad más amplia que tienen los tribunales para pronunciarse respecto a una determinada materia, conociendo del recurso de apelación. En este caso, las cuestiones de hecho y de derecho que hayan sido debatidas y comprendidas en el fallo de primera instancia, sino que, en definitiva, en este caso, el tribunal, solo por el hecho de la pertinencia de que las mismas hayan sido planteadas y se encuentren comprendidas en la causa, el tribunal, en definitiva, se va a poder pronunciar en segunda instancia respecto de estas materias. De tal manera que todo aquello que en virtud del recurso de apelación sea puesto en conocimiento del Tribunal de Alzada tendrá que ser resuelto, incluso cuando exceda eventualmente aquellas peticiones concretas formuladas en el escrito de apelación en materia civil. Es por eso que a veces los escritos en materia de apelación contemplan aspectos que no han sido vistos o observados por las partes en su oportunidad y que no lo han representado en forma expresa al tribunal para permitirle en definitiva pronunciamiento, pero que una vez rendida la prueba, vista la sentencia de primera instancia, son incluso fundamento o parte del recurso de apelación. Ahora, es importante tener presente que el tribunal de segunda instancia no puede otorgar al apelante más allá de lo que éste ha pedido. Por lo tanto, si él en sus peticiones concretas no le ha pedido al tribunal nada sobre la materia, el tribunal de segunda instancia no podrá exceder ese límite. Por lo tanto, si hay una sola petición, es esa única petición la que va a comprender en definitiva el fallo del Tribunal de Alzada. Está limitado en sus posibilidades a lo que las partes le han expuesto en definitiva, en este caso, como materias propias del recurso de apelación. El recurso de apelación, en este caso, tampoco puede modificar, en definitiva, la sentencia apelada en perjuicio del apelante, salvo que efectivamente dicha resolución también haya sido apelada por la contraparte. Y esto hay que tenerlo presente claramente. Por lo tanto, si la contraparte apela, a mí la sentencia me causa agravio, yo no apelé porque, si bien es cierto, me causaba agravio, prefería conformarme con ese fallo que recurrir de apelación. Pues bien, en esta situación, si la contraparte ha apelado, yo necesariamente, si tengo la posibilidad de apelar porque me causa agravio la resolución, debería apelar, porque si no, al tribunal, en el peor de los casos, la sentencia va a quedar de la misma manera como había quedado con la dictación de la sentencia de primera instancia. Si yo quiero obtener una modificación en mi beneficio y no he interpuesto recurso de apelación, lo que tengo que hacer eventualmente, si me causa agravio la resolución, es adherir a la apelación de la contraparte. Porque si yo no adhiero, lo único que puedo obtener en la segunda instancia es que se mantenga la sentencia de primera en el mejor de los casos. Pero si yo quiero que se reforme en mi propio beneficio, la única manera que eso pueda ocurrir es que efectivamente yo ponga dentro de la esfera de competencia del tribunal también mis propias pretensiones. Por lo tanto, tienen que tener presente de que el tribunal, primero, no puede, en definitiva, reformar la sentencia en perjuicio del apelante, salvo que esa misma resolución haya sido apelada por la contraparte. Si no es así, lo peor que podría ocurrir para el apelante es que el tribunal de segunda instancia decida confirmar la sentencia en los mismos términos que ya se ha pronunciado. De manera que ustedes tienen que tener presente que cuando sean apelados tienen que evaluar: ¿tengo agravio? Sí. ¿Me interesa que se modifique en mi favor la sentencia de segunda instancia? Sí. Por lo tanto, tengo que recurrir respecto de esa resolución
para que se modifique en mi favor, porque le estaría vedado al tribunal hacerlo en la medida en que yo no lo ponga dentro de la esfera de su competencia y los límites lo haya fijado a la contraparte, que sí ha interpuesto el recurso de apelación. Bien, al respecto, en definitiva, esta materia está desarrollada latamente en lo que dice relación con la reforma en perjuicio del apelante, la reforma de la sentencia en perjuicio del apelante. Y esta reforma de la sentencia en perjuicio del apelante tiene un tratamiento largo en la historia del derecho procesal, desde los orígenes del procedimiento procesal romano. Nosotros encontramos limitaciones efectivamente a la facultad del tribunal de modificar la sentencia en perjuicio de quien interpone el recurso de apelación. Desde ahí aparecen las limitaciones que no se puede modificar la resolución en perjuicio de quien apela, porque le está vedado en definitiva al tribunal hacerlo, salvo en la medida que, por supuesto, haya en realidad un reclamo también de la contraparte. Por otro lado, podemos en definitiva tener presente que en el proceso penal estos principios de la limitación a la reforma de la sentencia de primera instancia respecto del perjuicio que se le puede causar están claramente establecidos. No se le puede al apelante darle más de lo que pide. Por lo tanto, hay que ser claro, en definitiva, en las peticiones concretas que se someten al fallo del tribunal. Yo lo que quiero tengo que decirlo claramente que lo quiero para que el tribunal de alzada pueda evaluar si me lo puede o no conceder. Porque si yo, en definitiva, pido una sola cosa y eventualmente habían 2 o 3 que podía haber pedido que se reformaran de esa sentencia, el tribunal tiene como límite exclusivamente el pronunciarse exclusivamente sobre aquellas que han sido puestas en la esfera de su conocimiento y resolución mediante las peticiones concretas formuladas al mismo. En cambio, respecto del apelado, el apelado sabe que esta no puede ser, en definitiva, en modo alguno, en perjuicio del apelante. Por lo tanto, él no se va a beneficiar del recurso de apelación interpuesto por la contraparte. Él puede, como máximo, optar a que el tribunal rechace el recurso de apelación y confirme la sentencia respectiva, manteniendo la decisión del tribunal de primera instancia. En este caso, acuérdense que nosotros hemos dicho que en materia penal sí era posible, en algunos casos, cuando se trataba, en definitiva, de situaciones que beneficiaban eventualmente a quienes no habían apelado, la sentencia se podía reformar en el mismo sentido que se había concedido a los que apelaron respecto a los que no han apelado, en la medida en que esta decisión los beneficia a los mismos. Pero esa es una limitación importante al respecto. Y además, en segundo lugar, no se puede resolver el recurso de apelación modificándolo en perjuicio del apelante, salvo que el tribunal, en este caso, tenga facultades para obrar de oficio respecto a determinadas materias. Y si el tribunal tiene facultad para obrar de oficio, podrá, en definitiva, efectivamente dictar una sentencia de una manera distinta. Pero si no, solo tiene que atenerse a los términos en que ha sido planteado el recurso de apelación exclusivamente. Bien, vamos a referirnos ahora al desistimiento del recurso de apelación. En términos generales, nosotros vamos a señalar que es posible siempre desistirse del recurso de apelación. Y este desistimiento del recurso de apelación tiene que hacerse por escrito y es una renuncia a sostener el recurso de apelación en su oportunidad. Hay que tener cuidado con una institución que nosotros hemos planteado que es posible hacer valer en el caso del recurso de apelación y que dice relación, en definitiva, con la adhesión a la apelación. ¿Y por qué es importante tenerlo presente? Porque nosotros, para adherir a la apelación, tenemos que tener una apelación vigente. En la medida en que la apelación está vigente, yo puedo adherir a la apelación. Si la contraparte se ha desistido del recurso de apelación antes de que yo pueda adherir al mismo, en ese caso la adhesión no es posible.
Y hay que tener cuidado además con respecto al desistimiento de la apelación, porque si el desistimiento se presenta después de que ya ha adherido a la apelación la contraparte, la adhesión a la apelación requiere de la existencia de un recurso de apelación principal solo para los efectos de interponer la adhesión a la apelación. Pero una vez que se ha interpuesto esta adhesión a la apelación, ambas tienen canales propios que van a recorrer. Y por lo tanto, si yo me desisto de la apelación, la adhesión a la apelación, que es una apelación del apelado, continúa su tramitación y no se ve afectada por el desistimiento de la apelación. Por lo tanto, cuidado en definitiva con esta institución, porque yo a lo mejor, con el objeto en definitiva de terminar más rápido el procedimiento, porque si bien es cierto no me gusta la sentencia, la había recurrido, posteriormente mi cliente me instruye de que me desista del recurso de apelación y eventualmente al desistirme del recurso de apelación tengo que tener mucho cuidado de que efectivamente no haya adherido ya a la apelación la contraparte, porque si yo me desisto, la apelación va a subsistir respecto del apelante adhesivo y va a continuar su tramitación a este respecto. Es necesario tenerlo presente porque es por esta la razón por la que en definitiva debe quedar constancia en los escritos de desistimiento del recurso de apelación y en los escritos de adhesión a la apelación la hora de interposición de los respectivos escritos, prevaleciendo, por supuesto, los escritos que hayan sido presentados primero, de tal manera que si el desistimiento se hizo primero y la adhesión se hizo después, aunque se haya hecho el mismo día, si el escrito de desistimiento de la apelación ingresó primero, ya no puede adherir a la apelación la contraparte. Si el escrito de adhesión a la apelación ingresó primero y después ingresó el desistimiento de la apelación, en ese caso se le va a tener por desistido eventualmente del recurso de apelación al apelante, pero va a continuar su tramitación como si nada hubiese ocurrido, la apelación del apelado. De manera que cuidado con este procedimiento, porque eventualmente este procedimiento podría eventualmente dejarlo sin recurso. En la medida en que sea posible, tomen las decisiones de apelar o no apelar en forma previa y si se van a desistir, tienen que ser muy rápido, una vez ingresados los autos, lo más cercano posible a la fecha de ingreso a la Corte de Apelaciones o al Tribunal de Alzada que le corresponda conocer de la misma, con el objeto de evitar eventualmente que se pueda producir la adhesión a la apelación y que su desistimiento del recurso de apelación quede en definitiva presentado con posterioridad a que hubiese adherido la contraparte. La segunda cuestión es que si en realidad estamos en la etapa de vencimiento del plazo para adherir, esperemos para desistirnos 2 o 3 días después del plazo para presentar la adhesión a la apelación, para poder verificar si efectivamente existe o no existe una adhesión a la apelación que se hubiese presentado oportunamente. Porque una vez verificado que no existe adhesión a la apelación, sí puedo desistirme sin mayores costos o riesgos eventualmente para estos efectos. El recurso de apelación termina normalmente por la sentencia respectiva, pero también puede terminar en definitiva de modos indirectos y termina, por ejemplo, por el desistimiento del recurso de apelación, de manera que termina también por el desistimiento de la demanda, en el caso del demandante, que posteriormente entre eventualmente el recurso de apelación y el conocimiento de la apelación, decide desistirse de la demanda en esa oportunidad. Por lo tanto, pueden existir diversas otras formas de poner término al recurso de apelación. También pone término a la apelación, por ejemplo, a la transacción que oportunamente las partes hubiesen celebrado mientras se encontraba pendiente de resolverse el recurso de apelación, o el avenimiento o la conciliación a que pudieran llegar eventualmente las partes. De tal manera que existen una serie de situaciones en las que podría producirse en definitiva el término del recurso de apelación, no de modo directo, porque el modo directo pertinente es efectivamente la sentencia dictada
en el recurso de apelación, la sentencia de segunda instancia. Bien, vamos a dejar hasta aquí lo que dice relación con la apelación. Vamos a tratar ahora el recurso de hecho. El recurso de hecho tiene una particularidad. La particularidad que tiene el recurso de hecho es que tiene por objeto impugnar un solo tipo de resolución, la resolución que se pronuncia respecto de la concesión o denegación de un recurso de apelación. Ahora, si ustedes quieren ponerlo de manera más precisa, se hace valer el recurso de hecho en contra de la resolución que deniega un recurso de apelación que se estima que debió haber sido concedido respecto de un recurso de apelación que se concede entendiendo que debió haberse denegado, o respecto de un recurso de apelación que se concede de manera diferente a la forma contemplada por el legislador. ¿Esto qué quiere decir? Que se concede en ambos efectos cuando debió ser concedido en el solo efecto devolutivo, o que se confiere al contrario en el solo efecto devolutivo cuando debió haber sido concedido en ambos efectos. Respecto del primero, el recurso de apelación que debió haber sido concedido y que no fue concedido por el tribunal acuo, estamos frente al verdadero recurso de hecho. Y respecto de los tres restantes, de las tres situaciones diferentes, estamos frente al falso recurso de hecho. El verdadero recurso de hecho se consagró porque quien se pronuncia sobre la concesión de un recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución es el mismo tribunal que dictó la resolución que se impugna. Y esto podría tentar a que los jueces de primera instancia denegaran la concesión de los recursos de apelación para evitar que sus resoluciones fueran vistas por el tribunal de alzada o por el superior jerárquico. Y entonces, como esa tentación era posible, se consagró en definitiva este recurso de hecho, el verdadero recurso de hecho, para que usted pueda reclamarle directamente al superior jerárquico que el tribunal de primera instancia, debiendo haberle concedido un recurso de apelación, no se lo concedió, dejándolo en la indefensión y en la imposibilidad de impugnar la resolución que lo agravia. Por lo tanto, entonces un reclamo, el recurso de hecho es un reclamo que se va a interponer directamente ante el superior del que dictó la resolución que se reclama. En este caso, directamente ante el superior que va a conocer eventualmente de ese recurso de apelación, le vamos a plantear la reclamación respectiva. Bien, el recurso de hecho está regulado en diversas disposiciones que se refieren al recurso de apelación, artículo 196 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, y en el Código Procesal Penal también se consagra el recurso de hecho en el artículo 369 del Código Procesal Penal respectivo. Bien, desde el punto de vista de las características del recurso de hecho, digamos que es un recurso extraordinario. Para que se recuerden, nosotros dijimos que habían dos criterios para decidir si un recurso era ordinario o extraordinario. Y dijimos que el primer criterio tenía que ver con las resoluciones que eran susceptibles de impugnarse por la vía de ese recurso. Si las resoluciones, la mayor parte de las resoluciones, conforme a la clasificación que hace el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, la mayor parte de las resoluciones son susceptibles de ser impugnadas por esta vía, entonces estamos hablando de un recurso ordinario. Pero en este caso nosotros hemos dicho que solo una resolución, la que se pronuncia concediendo o denegando un recurso de apelación, es susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de hecho. Es decir, un solo tipo de resolución. No hay más. Las que se pronuncia concediendo o denegando indebidamente conforme al legislador el recurso de apelación respectivo. Por lo tanto, es una sola resolución, por lo tanto, desde ese punto de vista, es un recurso extraordinario. Procede solo contra la resolución que se pronuncia
sobre la concesión o denegación de un recurso de apelación. Bien, pero además dijimos que el segundo criterio para decidir que un recurso era ordinario o extraordinario tenía que ver con el agravio que habilitaba la interposición del recurso de apelación. Cuando los agravios estaban debidamente expresados por el legislador, decíamos que el recurso era extraordinario. Cuando el agravio estaba expresado en términos genéricos por el legislador y usted debía configurarlo en su escrito respectivo, en ese caso hablábamos de un recurso ordinario. Bien, en este caso, para que usted pueda configurar el agravio, tiene que explicar que esa resolución o era susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de apelación y por lo tanto le debieron conceder el recurso de apelación y no se lo concedieron, razón por la cual se le causó ese agravio en particular que está expresado por el legislador. Por lo tanto, entonces, este es un recurso de carácter extraordinario. Por las dos vías que analicemos, en definitiva, si se trata de un recurso ordinario o extraordinario. Estamos frente a un recurso doblemente extraordinario. Si ustedes quieren, ¿por qué es extraordinario? Porque procede contra un solo tipo de resolución, que es la que se pronuncia sobre el recurso de apelación para su concesión o denegación. Y en segundo lugar, porque el agravio que permite la interposición es, en definitiva, el agravio producido por haberse concedido un recurso o no haberse concedido un recurso conforme a las disposiciones legales. En segundo lugar, es un recurso netamente jerárquico, porque es un recurso que usted, además de someterlo al conocimiento y resolución del superior jerárquico, del tribunal que dictó la resolución que se impugna, en este caso, la que concede o no concede un recurso de apelación o lo concede de una manera indebida, en ese caso tenemos que interponerlo directamente ante este superior jerárquico. No se interpone ante el mismo tribunal que dicta la resolución que impugnamos, sino que directamente ante el superior jerárquico. Por lo tanto, es netamente un recurso jerárquico, no solo porque lo conoce y lo resuelve, sino que además porque se interpone ante el tribunal superior jerárquico del que dicta la resolución que se impugna. En tercer lugar, es un recurso que emana indudablemente de las facultades jurisdiccionales de los tribunales. ¿Por qué razón? Porque estamos precisamente haciendo posible la segunda instancia a través del recurso de apelación. Y como estamos haciendo posible la segunda instancia que además está regulada por el legislador claramente, entonces estamos indudablemente frente al ejercicio de una facultad de carácter jurisdiccional, donde el superior jerárquico lo que debe hacer respecto al recurso de hecho es corregir las decisiones adoptadas por el tribunal de primera instancia respecto de una materia muy particular como es la concesión o denegación en forma indebida de un recurso de apelación. Bien, ¿cuáles son las causales ahora que hacen procedente este recurso de apelación? Para que las resumamos, 4. No conceder un recurso de apelación que se debió haber concedido. Por lo tanto, esa resolución es impugnable. Segundo, conceder un recurso de apelación que no debió haber sido concedido. Tercero, conceder un recurso de apelación en ambos efectos cuando solo debió concederse en el efecto evolutivo. Conceder en el solo efecto devolutivo un recurso de apelación cuando debió haber sido concedido en ambos efectos. Ahí tienen las 4 causales que habilitan la interposición del recurso de hecho. Este recurso de hecho, ya dijimos, para estos efectos nosotros lo clasificamos en verdadero y falso recurso de hecho. La importancia de la clasificación entre verdadero y falso recurso de hecho radica exclusivamente en una materia. Cuando se trata del verdadero recurso de hecho, el plazo para recurrir se cuenta desde la notificación de la resolución que no concede el recurso de apelación que debió haber sido concedido y que es dictada esa resolución por el tribunal de primera instancia. En cambio, cuando se trata del falso recurso de hecho, el plazo no se cuenta desde que se concede el recurso de hecho,
el recurso de apelación que no debió ser concedido, o desde que se concedió un recurso de apelación en forma distinta de la prevista por el legislador, sino que se cuenta el plazo para interponerlo, que en ambos casos va a ser el mismo, 5 días, se cuenta desde que ingresan los antecedentes al tribunal de alzada. Por lo tanto, el plazo de 5 días para recurrir de hecho en el falso recurso de hecho se cuenta desde que los antecedentes son recepcionados por el tribunal de alzada y certificada esa circunstancia por el secretario del tribunal de alzada, donde va a certificar que se recibieron los antecedentes, la fecha, y le va a dar rol de ingreso a la Corte de Apelaciones. De manera que la importancia de hablar del verdadero recurso de hecho y del falso recurso de hecho radica en definitiva desde cuándo se cuentan los plazos para hacer valer el recurso de hecho. Si es verdadero recurso de hecho, desde la notificación de la resolución de primera instancia que no concede un recurso de apelación que debió haber sido concedido. En los demás casos, desde que ingresan los antecedentes a la Corte de Apelaciones o al Tribunal de Alzada, según corresponda, y por ende entonces nosotros vamos a tener que comparecer en ese caso dentro de 5.º día al Tribunal de Alzada, haciendo en definitiva valer el falso recurso de hecho. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque nos vamos a referir en la próxima clase a la tramitación del recurso de hecho y al fallo del recurso de hecho y a las consecuencias que produce el acoger el recurso de hecho por parte del Tribunal de Alzada. ¿Dudas o preguntas hasta este momento, tanto respecto de la apelación como respecto del recurso de hecho? Profesor, yo tenía una duda. Cristian. En cuanto al recurso de hecho, ¿quiénes podrán interponer este recurso? ¿Podrá ser tanto la parte demandante como el demandado? O bueno, sí, eso. Buena pregunta, don Cristian. Indudablemente que en el caso del verdadero recurso de hecho, el agraviado va a ser el apelante. ¿Por qué va a ser el apelante? Porque él interpuso un recurso de apelación, cualquiera que este sea, demandante o demandado, él interpone un recurso de apelación y ocurre que el tribunal no se lo concede el recurso de apelación. Y como no le concede el recurso de apelación, el agraviado en este caso es el apelante. De manera que bien con la duda y la pregunta. No pasa lo mismo con el falso recurso de hecho, porque en el falso recurso de hecho tenemos que distinguir. En el falso recurso de hecho, ¿quién puede interponer el falso recurso de hecho? Bueno, vamos con la primera situación que habíamos señalado. Cuando se concede un recurso de apelación que no debió haber sido concedido. El tribunal no debió concederlo por cualquier razón y lo concedió igual. Primero, hagamos presente que era impertinente el recurso de apelación, es decir, no procedía contra esa resolución y el tribunal lo concedió igual. En ese caso, a quien le causa agravio la resolución es al apelado, porque se le está concediendo al apelante un recurso de apelación que no debió haber sido concedido. Y por lo tanto, entonces, el agraviado, en este caso, es el apelado, el que va a ir a la Corte a decirle, Corte, mire, usted está conociendo un recurso de apelación que fue concedido por el Tribunal de Primera Instancia, pero respecto del cual, conforme a las normas legales, es improcedente el recurso de apelación. Por lo tanto, yo quiero que usted lo declare improcedente, que así devuelva los antecedentes al tribunal para que quede ejecutoriada la resolución respectiva y se pueda cumplir la misma. Primero, porque respecto a esta resolución que estamos discutiendo, no procede el recurso de apelación. Como usted puede ver, en definitiva, aquí en el 8 el agraviado era el apelante, aquí el agraviado es el apelado. Bueno, ¿y qué pasa con los otros dos falsos recursos de hecho? Dijimos que un recurso de hecho era que se hubiese concedido en el solo efecto devolutivo un recurso de apelación que debió concederse en ambos efectos. Imagínense que estamos hablando de un recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia en el juicio sumario por el demandante. Bueno, la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario por el demandante debe concederse en ambos efectos. Pero el juez se le basó por alguna razón, estimó que debía concederlo en el solo efecto devolutivo.
y lo concedió en el solo efecto devolutivo. En este caso, el agravio se le causa también al apelante, porque se ha concedido un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo cuando debió haber sido concedido en ambos efectos, lo que lo obliga a ir a discutir, eventualmente, de no ser así, a ir a discutir una orden de no innovar ante el tribunal de alzada. Entonces, puede hacer las dos cosas. Por un lado, puede pedir, en definitiva, que se dicte una orden de no innovar mientras se resuelva el recurso de hecho. Y además interponer recurso de hecho diciendo que se le ha concedido un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo y en realidad debió haber sido concedido en ambos efectos y haberse suspendido la tramitación de la causa en primera instancia mientras no se resolviera el recurso de apelación. Ahí tiene, en definitiva, un agraviado en que en este caso podría serlo, en definitiva, también el apelante, porque le concedieron un recurso ya de apelación con efectos distintos, pero más perjudiciales para él que de otra manera. Y el segundo caso, o el tercer caso, mejor, de falso recurso de hecho, es aquel en que se concedió un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo, perdón, en ambos efectos, debiendo concederse en el solo efecto devolutivo. Y en este caso, quien se ve perjudicado es el apelado, porque el apelado seguramente iba a querer cumplir la resolución en primera instancia y como le concedieron el recurso de apelación en ambos efectos, no va a poder cumplirlo. Se va a suspender, en definitiva, la tramitación de la causa en primera instancia hasta que se resuelva el recurso de apelación. Mirado de este modo, entonces, nos encontramos con que aquí el agraviado es el otro, porque el otro entendía que efectivamente concedido en ambos efectos el recurso, él en definitiva se encontraba en mejor posición a este respecto. Hay que examinar, en definitiva, a quién le causa agravio el conceder la resolución de una o de otra manera. Le causa agravio a aquel que tiene la razón en la norma legal. Si el recurso de apelación se concede en ambos efectos y se concede en el solo efecto devolutivo, agravia al que en definitiva quería que se concediera en ambos efectos. Y a la inversa, si se concede en el solo efecto devolutivo, agravia al recurrente porque en definitiva él quería que se le concediera un recurso de apelación que suspendiera el cumplimiento de la resolución impugnada mientras no se resolviera el recurso de apelación. De manera que con ese criterio, don Cristian, claro, no hay una regla única. Hay que ir examinando a quién perjudica eventualmente la resolución. A veces perjudica al apelante y a veces perjudica al apelado. ¿Le queda claro o alguna duda o confusión? Porque hasta yo me puedo enredar cuando estoy haciendo, en definitiva, la revisión de cada una de las causales. No, de hecho, igual lo encontré un poco enredado, pero yo creo que repasando un poco más me va a quedar un poco más claro. Pero algo sí tengo una idea, eso sí, de que a la larga de todos modos... La manera más fácil de hacerlo es ir haciendo el examen uno a uno nomás, Cristian. O sea, haga el análisis caso por caso. Porque respecto al primero, yo creo que es relativamente simple. Va a depender quién va a recurrir de apelación. Entonces, ¿a quién le causa agravio que no le concedan el recurso de apelación? Al apelante. Claro, pero si usted quiere distinguir, pero al demandante o al demandado, no, es que no puedo decirle al demandante o al demandado, porque va a depender de quién haya apelado y a quién no se le concedió el recurso. Por lo tanto, si apeló el demandante, claro, le causa agravio al apelante. Pero no sabemos si la posición jurídica que éste ocupa no nos sirve mucho para decidir si él es el agraviado o no. No sé si me entiende, o sea, en realidad tenemos que hablar de apelado y apelante para decidir a quién le causa agravio esa resolución. No podríamos reconocer en el demandante o en el demandado la posibilidad de recurrir de hecho atendida la resolución respectiva, porque el análisis que tenemos que hacer para el agravio tendría que ir de la mano con quien apeló. El apelante es el que va a determinar a quién le puede causar agravio las decisiones que tome el tribunal. ¿Ya? Yo creo que por ahí está el problema, porque a lo mejor usted quiere asociar apelante a demandante o apelado a demandado. Sí, pero lo que nos importa para estos efectos es exclusivamente quién recurre
de la resolución respectiva. No, de hecho, había mencionado, claro, mencioné el comienzo de demandante y demandado. Después iba a decir, recordé que era respecto del recurso de apelación, iba a decir apelado o apelante, pero como que lo confundí ahí, entonces lo dejé hasta ahí, no, hasta Claro, no, demandante y demandado. pero esa es la única manera de que usted determine efectivamente, Cristian, el agravio. El agravio tiene que mirarlo respecto de quién interpone el recurso de apelación y respecto de contra quién se interpone ese recurso de apelación. Porque es la única manera de que usted determine quién va a resultar agraviado con la decisión del tribunal. Y por lo tanto el agravio ahí tiene que mirarlo respecto de las partes del recurso y no respecto de las partes del juicio. Obvio que apelante y apelado tienen que ser partes del juicio directas o indirectas de aquellos que hayan podido litigar. Porque, claro, efectivamente, usted tiene razón en una cuestión que es previa a lo mejor. Para poder recurrir, hay que tener la condición de legitimado para recurrir. Y hay que tenerla, en este caso, respecto del recurso de apelación. Porque si yo soy legitimado para recurrir de apelación, estoy legitimado para recurrir por la vía del recurso de hecho, porque el recurso de hecho no es sino una consecuencia de una resolución que dice relación con el recurso de apelación. Por lo tanto, usted, claro, lo mira desde ese punto de vista más amplio. En realidad, lo que tendríamos que ir es a quienes están legitimados para recurrir de apelación, porque los que están legitimados para recurrir de apelación van a estar legitimados también para recurrir de hecho. ¿Ya? Bien, dejemos la tramitación del recurso de hecho para la próxima oportunidad. ¿Alguna otra duda o consulta respecto a lo que hemos visto? No, si no hay pregunta o duda, entonces nos vemos la próxima semana. Hoy día acuérdense que tienen que mandar sus observaciones para ¿cómo se llama? Para los efectos de que yo pueda de aquí al fin de semana irlas leyendo e irles diciendo qué me parecen sus trabajos al respecto. Don Bastián, abrí porque me lo mandó en la nube, pero pude abrir en definitiva su documento, lo abrí, lo corregí, lo revisé y se lo devolví, o le subí la nota, parece, eventualmente. Así Muchas que, gracias, que lo tenga presente, ¿ya? Gracias. Ya, hasta luego. Nos vemos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego.